Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en Subterfuge Radio y en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Hoy recibimos a un personaje imprescindible de nuestra escena, a un músico, compositor, productor, agitador cultural y actualmente presidente de SEDA, la Sociedad Española de Derechos de Autor. Fundador de Glutamato Yeye, banda incrustada de manera consciente o no en la movida madrileña, en la que fueron clave, su trayectoria artística ha sido tan irreverente como coherente, marcada por la libertad creativa y la crítica inteligente. Ha participado en más de una decena de proyectos musicales, colaborando con cientos de artistas y producido eventos que han contado la historia de nuestra música desde las trincheras. Pero no se ha limitado a crear canciones. Ha sido una figura fundamental en la defensa de los derechos de los autores y en la búsqueda de modelos más justos para la gestión colectiva. Como presidente de SEDA, ha liderado una alternativa real a la SGAE, promoviendo la transparencia, la participación y la dignificación del oficio musical. Charlaremos con él sobre la creación, sobre industria, activismo, propiedad intelectual y el futuro de la música desde una mirada seguro que crítica y comprometida. Con ustedes, otra voz necesaria para entender el presente y el porvenir de quienes hacen de la música su forma de vida. Un placer de los buenos en recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y al testimonio de Patacho Recio. Muchas gracias, Carlos. Muy bonito. Luego te pediré que lo repitas. Vale. Bueno, aparte me ha salido el tirón. O sea, que eso es, sí. Cuando las cosas las haces con el corazón, al final luego todo fluye. Un auténtico placer tenerte aquí, de verdad. O sea, que bueno, siempre yo he sido fan de ti cuando estabas en todos los proyectos musicales que has hecho, y luego sí, aunque nos vemos menos de lo que me gustaría, muy fan de ese acto de generosidad, ¿no? Que al final has demostrado buscando una alternativa a la gestión autoral que veremos ahora, y que que al final sé que no deja de ser, vuelvo al mismo, un ejercicio de generosidad y de compromiso con el sector y con muchos además que son tus amigos y compañeros. Sí. Así que nada. Bueno, como se trata de hacer un poco de recap en la vida de los invitados, vamos a hablar del Patacho, de los inicios. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales? A ver, yo tuve la suerte, en cierto modo, de criarme en Las Palmas, en Canarias, en los años 60. Entonces, en esa época Canarias era Puerto Franco, de manera que cualquier chaval de clase media pues tenía un tocadiscos, aunque fuese un portátil en su casa. En mi casa ya, mi padre tenía un tocadiscos, ya un mueble de estos antiguos muy bonito, pero ya con sus dos altavoces y todo, y un montón de discos. Entonces ya desde pequeño compramos discos, y cuando éramos niños, yo tenía un hermano mayor y dos hermanas mayores, entonces pues por los cumpleaños esos pedíamos de regalo discos. Y allí en Canarias pues la música era muy barata, muy asequible, con lo cual era fácil hacerte con una buena discoteca. Un montón de discos, y estabas todo el rato oyendo música, cantando, ¿sabes? Y de hecho pues jugábamos, yo recuerdo ya con 9, 10 años jugábamos con los compañeros, los amigos, a hacer un grupo. Bueno. Montábamos la batería pues con bote de Colón, ¿sabes? Hacíamos los timbales con las latas de metálicas de estas, las cajas de galletas, las sujetamos para ver en el plato. Entonces nos buscábamos un poco la vida, y era muy, ¿sabes? Fue lo típico, un organito de juguete, una guitarra española y ala, hacer canciones. ¿Y cuándo llegas a Madrid? Llegué a Madrid en verano del 75. Bueno. Mi familia se desplaza a Madrid, sí. Y yo venía a estudiar económicas. Entonces fue un año muy jodido, o sea, me refiero, muy jodido no fue, perdona, no es la palabra, fue un año, digamos, clave, muy importante en la vida de este país y en mi vida personal, porque a mí me pilla, pues un chaval que viene ignorando todo lo que ocurría aquí. Vivíamos en Canarias, vivíamos en una especie de limbo, digamos, político y social. Y llegas aquí y te encuentras, pues de entrada que a mí me cogen, y ese año se crea en Madrid una universidad nueva, una ciudad en Alcalá de Henares. Entonces todos los que llegábamos de fuera, que íbamos a ir a la Complutense, a Somos Aguas, nos mandan a Alcalá de Henares, a un recinto que estaba como a 3 kilómetros del pueblo, apartado en un descampado, en un edificio que había sido las siguientes cosas en la vida. Había sido cuartel, había sido convento y había sido cárcel. Todo. Y nos mandan
mandan allí a un montón éramos 5 facultades, pero todos en el mismo edificio, porque era el primer curso de cada una de ellas, y teníamos pues en este caso el rector de la universidad y el decano de económicas eran miembros de honor de Fuerza Nueva. La situación, los bedeles eran guardias civiles, era todo como muy, muy surrealista. Entonces pues ahí te metes en el movimiento, digamos, ya de protesta de jóvenes. Ya el año siguiente, 76, me acuerdo que hacíamos encierros, hicimos un encierro salvaje por la democracia, de estar encerrados, pero como 3 meses estuvimos encerrados en la universidad. Los fines de semana nos echaban. Bueno, la policía. Y poco después, bueno, el glutamato del embrión es el año 78. ¿Hay un previo, supongo? Hay un previo, sí. Ahí yo dejo la carrera, o sea, yo hablo con el padre, digo que no quiero, porque yo cuando tenía 17 años, de estos que te hacen los típicos test en el colegio, te dicen, a ver, a ti te da 2 cosas, que puedes estudiar una carrera que sea una mezcla de ciencias y letras, porque las 2 cosas te valen, o puedes estudiar música. En el año 75 en España estudiar música era poco menos que una utopía. Así que me metí en económicas, pero a los 3 años, hice 3 años y luego hablé con mi padre y dije, mira, dejo la carrera y me quiero dedicar a tocar la guitarra. Y me puse a aprender a tocar, tenía una guitarra española, me puse un poco a aprender. Y un día yo estaba trabajando, al dejar esto me puse a trabajar de pinchadiscos en el Suzuki, un bar que había al lado de Malasaña, de los primeros, junto con el Penta, que tenían una cabina de DJ y eso. Y estaba pinchando y ahí estaba mi hermano, Ramón, y apareció Iñaki. Iñaki apareció con un collar de perro aquí en el cuello, con media cabeza rapada y media cabeza con pelo, y una cadena. Se acerca a la cabina y me dice, ¿quieres ser mi amo? Y mi hermano, que estaba mirando, salta sentado, se acerca, sí, quiero ser tu amo, y vais a hacer un grupo. Y así nació Glutamato Yeye. Qué bueno, qué bueno. Y ahí empiezan los primeros ensayos, también Sí, primero empezamos a ensayar, decimos hacer el grupo. Vale. Y yo me pongo a aprender, y un día por la mañana, yo vivía todavía en casa de mis padres, llaman a la puerta, mi madre me despierta que ha venido un chico que pregunta por el grupo. Salgo y era Alberto Aro. Yo no lo conocía de nada, Alberto Aro tendría 15 años, así 16 años, apareció con la guitarra eléctrica, ya que vengo por lo de grupo a ensayar. Y dije, llamé a Iñaki y me dice, ya que ha venido. Y dice, sí, es que lo conocí ayer, y le dije que íbamos a hacer un grupo. Entonces ya Iñaki vino, y yo no tenía equipo, pero teníamos imaginación. Yo había traído de Canarias un magnetofón de bobina, de estos de 4 pistas, además, pues muy curioso, un Grundig. Y entonces yo cogía la guitarra española, lo rodeaba con los auriculares en la caja y enchufaba en la entrada de micrófono al magnetofón. Y entonces tenía una guitarra electrificada con la guitarra española. Y ahí aprovechábamos y al tener pista grabábamos. Entonces empezamos a trabajar, a componer. Ramón empezó a hacer letras, yo les ponía música, Iñaki les interpretaba, y así nació el grupo. Con una y ya con unos patrones no muy claros también en lo que era a nivel letras, ¿no? De esa crítica social velada, el humor siempre también presente, ese humor negro muchas veces. Es humor negro, y yo siempre he pensado que las letras las hacíamos siempre como con doble lectura. Es decir, yo creo que hay gente que nunca ha entendido nuestras letras. Totalmente. No, seguro que yo te hago una interpretación de algunas de ellas y no vivo el camino. Hay gente que las ha entendido de una manera diferente como nosotros las concebimos. Pero sí que es cierto que conseguimos, yo creo que una cosa muy importante, que las letras fuesen de alguna manera temporales. Total. Es decir, yo ahora las escucho y digo, algunas ahora mismo no podrían a lo mejor grabarse, estarían prohibidas, pero sí que siguen siendo vigentes. O sea, lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con todo el problema, lo estamos viendo, Gaza, pues dije, joder, sí que esto fue Zoraida. Totalmente. Eso se contó en la canción de Zoraida del año 82, o sea, me refiero a lo que está pasando en Palestina, que es y lo que está pasando ahora y con el Frente Polisario. Claro. Recuerdo un concierto en Melilla, el año 84-85, era en un anfiteatro que hay en Melilla, enorme, al aire libre, que salíamos a tocar un poco diciendo, joder, a ver qué pasa aquí. Y yo además había nacido en Melilla y estaba muy contento, porque estaba todo Melilla, ¿sabes?, inundado de carteles con nuestras caras, y decía, hostias, estoy en casa. Y aparecieron
cientos de personas con banderas del Frente Polisario, ¿no? Sí. Aplaudiendo y tal. Ahí de alguna manera te das cuenta que todo lo que estás haciendo sí está llegando tu mensaje, que hay gente que lo coge y lo entiende, hay gente que no se entera. O sea, yo he escuchado la canción de Los Negritos al pasar por delante de una iglesia más de una vez. Incluso en campañas electorales de algún partido. Bueno, y tú siempre has estado más metido, has tenido un planteamiento de compromiso político desde una perspectiva pop, digamos, ¿no? Por ejemplo, fracción del Ejército Rojo, ¿no? Sí, pues mira, ahí curiosamente hubo unas elecciones, las elecciones que luego ganó el PSOE, la primera elección que ganó el PSOE, a nosotros nos propuso entonces la Alianza Popular cerrar la campaña electoral con glutamato en la Plaza Mayor. Y bueno, lo meditamos y dijimos, bueno, aquí yo creo que la solución es pedir una cantidad de dinero que no nos puedan, para no enfrentarnos a nadie que no acepte. Entonces les dijimos que nosotros por menos de 2 millones de la época, nosotros, ten en cuenta, estábamos tocando por 50.000 pelas, les pedimos 2 millones, claro. Y lo que hicimos fue tocarnos a la Plaza Vieja de Vallecas gratis, para formaciones de izquierda, que tocamos gratis, y tocábamos glutamato y la fracción del Ejército Rojo. Vale, se montó casi para ese concierto. Sí, nos pidieron el favor, y nosotros dijimos, sí, allí sí vamos. Así que teníamos esa conciencia y la seguimos teniendo, o sea, yo por lo menos, digo, la seguimos, porque de alguna manera, a pesar de que ya no esté glutamato, yo creo que sigue viva, por lo menos entre todos los miembros que hemos pasado. Y una visión crítica siempre con la movida, ¿no? Hablábamos, decía, fuisteis parte innegable, consciente o inconscientemente de la movida. Al final eso es algo que os pasó por encima, que bueno, que no en ese momento seguramente ni erais conscientes de que realmente estaba pasando algo colectivo, ¿no? Bueno, sí, sabíamos que estaba pasando algo, no sabíamos el qué, pero sabíamos que estaba pasando algo. Y sabíamos, bueno, como decía Iñaki, que lo que había que hacer era sacar el hacha y romper. O sea, yo cuando llegué a Madrid me sorprendió, o sea, que todo el mundo por la calle vestía de marrón, de gris o de azul marino, no había más colores. Y de repente, cuando se la movida, empezamos todos a vestir de rojo, de amarillo, de naranja, de verde, se empezaron a vender camisetas fosforitas de estas que relucían, me acuerdo que eran terribles, pero te las compraba para dar el cante. Entonces sí que sabíamos que estaba pasando algo, y además sí que es cierto, los que lo vivimos, que había un nexo, una unión muy grande entre los diferentes sectores, digamos, artísticos. O sea, todos éramos colegas, los músicos con los pintores, con los fotógrafos, con los cineastas, con los escritores, ¿sabes? Los actores, era todo una mezcla muy grande, no era solo un movimiento musical, claro. O sea, era algo especial. Se le llamó movida, pues se le podía haber llamado de muchas maneras. También en un momento dado se le intentó llamar Nova Ola, pero Nova Ola se entendió que era un estilo musical y no molaba. Pero sí ocurrió y sí rompió con lo ocurrido. Y sí que es cierto que la movida, digamos que murió de éxito. Total. Y murió cuando los políticos entraron en ella también. Y en ese momento también, bueno, más o menos también cuando decides montar tu propio proyecto discográfico, que es Producciones Goldstein. Sí, solo la idea es de mi hermano Ramón, que lo monta, porque nosotros con Glutamato hayamos grabado un EP, un Remenevera y El Corazón Loco, que fue, y ahí tuvimos una historia, no fue maravilloso. Que ese salió con Dro. Se lo sacamos con Dro, o sea, lo grabamos nosotros, nos prestó el dinero un amigo, lo grabamos en Dobletronis, pues todas las cifras eran 40.000 pelas, y lo grabamos y lo mezclamos todo en un día, en una jornada, no daba para más. Y no teníamos cómo sacarlo, hablamos con Servando encantado, llegamos a un acuerdo para, digamos, autoeditarlo con él, quiero decir que nosotros estábamos allí en las oficinas de metiendo los discos en las portadas, hacíamos el diseño de la portada, pues lo hizo Teresa Rosenbingen, la hoja interior la hice yo, o sea, nos lo trabajábamos. Y luego un amigo nuestro, Ángel Aparicio, que luego fue road manager de Glutamato durante prácticamente toda la primera... Personaje histórico de Malasaña. De Malasaña, creo que soy yo dos rombos, encargado de la Vía Láctea, personaje histórico. Creó un club de fanáticos de Glutamato. No de fans. Entonces, no, fanáticos. Se llama club de fanáticos, con dirección, con teléfono, ¿no? Y tuvo repercusión, nos escribía gente de sitios como Escocia o Australia,
Australia, o sea, fue una bomba. Sí. Y entonces lo que hicimos al sacar el disco, no pasaba nada, entonces cogimos todos los miembros del Club Fanático, no éramos muchos, pero éramos más de 100, y recorrimos todas las tiendas de discos de Madrid, todos uno por uno, preguntando por el Glutamato, ¿cómo viene el Glutamato? Y el caso es que a la semana el disco de Glutamato estaba en todos los escaparates. Joder, de todas las tiendas. Buen marketing. Y vendimos en un mes 16.000 copias. Que para la época es una salvajada. Una salvajada, sí, qué bueno. Una salvajada. Y entonces ahí ya, rumba, ya empezamos a tocar, a sonar en las radios, y ya pues ya fue cuando se crea Goldstein, y empezamos a autograbarnos. Que Goldstein, digamos, el primer peldaño, pero bueno, realmente luego os ficha ya... Sí, es que Goldstein muere porque había una distribuidora que era Pancoca. Sí, que sois parte de los hermanos Mariné, claro, que distribuía a todos los, digamos, ellos independientes, entre yo Goldstein. Pancoca quiebra. Quiebra y os deja todos. Al quebrar Pancoca, pues quiebra Goldstein. Claro. Y entonces a nosotros nos llega la oferta de lo que era de BMG Ariola, de multinacional, y tras pensarlo y meditarlo, pues firmamos con ellos. Y luego, como todas las cosas en la vida, empezaron las cosas muy bien, pero bueno. Bueno, en ese momento, como había un movimiento así de colectivo, bueno, tuviste, yo creo que la visibilidad de la radio, que en ese momento era importantísima. La radio era clave, claro. Y en ese momento la radio era fundamental. Sí que es cierto que entre las radios también era fundamental, pero también había celos. Quiero decir que cuando nosotros empezamos a sonar, digamos, nosotros sonábamos mucho, lógicamente, en Radio 3 y en las emisoras, digamos, así más underground, por decirlo de alguna manera, cuando empezamos a sonar ya en la y en todo este tipo de emisoras hay como una reticencia. Estos se han pasado al otro lado. Nosotros no nos pasamos a ningún lado. Los músicos sonamos en el mayor sitio posible de lugares donde nos ponen y ojalá todos los músicos pudiéramos sonar en todas las emisoras y en todas, ¿sabes? Total. De radio, pero había esos celos, dejaba de sonar en una. O eran reticentes a hacerte entrevistas porque había el concepto de que el que firmaba con una multinacional traicionaba un concepto. Y no es así. La música es lo que es y hay que vivir de la música. Total. Bueno, años de éxitos, luego una actitud un poco guadianesca, siempre fue un grupo que desaparecía, parecía que había desaparecido, pero luego... Sí, pues tuvimos los primeros problemas con Ariola, con la multinacional, lo hicimos al tercer año. Bueno, aparte de que hay un cambio en la compañía, o sea, Manolo Díaz, que era el responsable, el que nos apoyaba, digamos, cae enfermo, es sustituido, y entonces la compañía pierde, digamos, el interés en nosotros. Aparte, nosotros en el año 86 hicimos algo que a la compañía no le gustó nada, que fue, pues estábamos grabando el disco y coincidía con el referéndum para entrar a España en la OTAN, y nosotros, Glutamato, participamos como cabeza de cartel en un concierto anti-OTAN. Sí, vamos allá. Incluso y en el disco metimos fotos en la contraportada del disco donde se ve que estamos actuando en ese concierto de alguna manera, y luego además llenamos el disco, la hoja interior hicimos un diseño muy bonito que era todos los bordes, los 4 bordes de la hoja eran triples yin-yanes con una tijerita para recortar. Y eso tampoco le gustó. De hecho, en las reediciones que se han hecho posteriormente en CD y todo eso, está eliminado, ¿sabes? No, como censura sin consultarnos. Y esas cosas no gustaron nada, entonces pues la compañía pues decidió apostar por otro tipo de artistas, digamos, y entonces nosotros, aunque estábamos todavía con ellos, teníamos contrato, lo que hicimos fue grabar un disco doble, Esto Fue Todo, lo grabamos con otro sello independiente, con Twins, sin decir nada de la compañía. O sea, dijimos, mira, que os den. Nos pararon la salida de un single, nos censuraron que salieran canciones como El Desertor o Banderín de Enganche o Nacido en Estados Unidos, ellos mismos los decían, pero tío, si es que estas canciones ahora es el momento de que suenen. Se negaron a sacar todo ese tipo de canciones y nosotros, teniendo contrato en vigor, sacamos un disco con otra compañía. Y les dijimos, ala. Y luego desde el principio siempre has tenido incontinencia, sobre todo colaborativa y creativa, has colaborado con un montón de gente y también gestación de proyectos, ¿no? Por ejemplo, Buenas Vibraciones ya coincide también un poco con... Sí, Buenas Vibraciones, la primera época de Buenas Vibraciones es el 82. Vale, sí. Empezamos el proyecto Buenas Vibraciones, que era una mezcla, estaba Poch y estábamos gente pues de Glutamato, gente de Sindicato Malones, estaba pues luego colaboradores como Ulises Montero, a veces era una cosa muy, muy dispar, muy divertida,
divertida. Y lo que pasa que ese disco, la salida de ese disco coincidió con la quiebra de Pancoca. Entonces no salió hasta que años más tarde una persona que tengo aquí delante sí, vale. se animó Qué maravilla. a editarlo, por sí. fin. Y sí que es cierto que lo que sí sacamos fue años más tarde, ya después de lo de glutamato, sería el 90, yo quise hacer un segundo volumen de Buenas Vibraciones, ya de una manera más conceptual, y ahí entró José María Granados, que estaba conmigo en la banda del otro lado. Entonces fue un disco muy curioso porque José María y yo quedábamos en mi casa y nos componíamos las canciones, nos las enseñábamos, componíamos, entonces hicimos una selección de canciones sin mostrarlas al resto del grupo. Vale. Llegamos al estudio, grabamos una referencia, o sea, de guitarra y voz, y le decíamos a la gente, a la batería y bajo, a ver, ¿qué ritmo se os ocurre? Que vamos a grabarlo. Y a la primera. Vale. Era un poco lo que salía. Bueno, había un poco, se dejaba repetir si te equivocabas, lógicamente. Pero era como todo a la primera, y la gente que iba apareciendo por el estudio, Tony Luz, Ángel Artola Aguirre, iban metiendo sus guitarras que metían, era venga, todo venga, a ver, ¿no? ¿Qué tiene aquí? Vamos a grabar. Y quedó un disco realmente que a mí sigue pareciendo una obra maestra. Totalmente, con esa foto coral que es maravillosa. Es una maravilla, ese día nos lo pasamos muy bien haciendo la foto, sí. ¿Siempre te ha gustado el colaborar con gente? ¿Has producido, has compuesto, has tocado en directo? De todas las facetas, quizás que te gusta ese aspecto embrionario de repente de los proyectos, de esas conversaciones que nacen en una barra de, tío, vamos a hacer un proyecto. Sí, no, es que es así, quiero decir que no se puede, y además me encanta tocar con otras personas. Quiero decir, lo de yo me lo hago, yo me lo uso y me lo como, está muy bien, es muy fácil, muy económico, y se hace mucho ahora, la gente sube a un ordenador, se lo graba, pero pierdes digamos, las colaboraciones, la aportación, porque nadie sabe hacer, o sea, yo toco la guitarra de una manera que no hay un guitarrista en España que toque como yo, o sea, sí he tocado con muchos de los mejores y todos me han mirado y me han dicho, yo no sé hacer eso, igual que yo no sé hacer lo que hacen ellos. Y entonces el colaborar conjuntamente con gente dispar, y sobre todo con gente que venga de otros estilos musicales o que tenga otra educación, o sea, no juntarte con los de tu onda, sino con gente distinta, es cuando sale algo nuevo, original y creativo, que a lo mejor es menos comercial o tiene menos repercusión, ¿sabes? Pero la satisfacción personal y artística y una acción concreta que tú bautizaste de manera genial, que es la coctelera sónica, ¿no? Exacto, ahí es donde se ve totalmente el producto. Con ese proyecto, de hecho, seguimos funcionando en la coctelera sónica. O sea, el mes pasado hicimos una actuación en Fan House, donde nos juntamos 14 músicos, y bueno, está muy bien porque ahí se ha juntado gente de lo más dispar. Así que hemos mezclado gente de todas las edades, hemos mezclado en un nuevo concierto gente de 18 años con gente de 70, gente del jazz, del pop, del rock, del folk, del country, todos hacemos así, los agitamos y lo servimos, ¿no? Y luego nos lo tomamos. Qué maravilla. También hablamos de eso también en la aventura, bueno, de Ramón, pero que estuviste también detrás en Goldstein, la composición de las decenas de proyectos y tal, y también espectáculos, ¿no? Como las historias musicales de la transición, o conciertos con ritmo y rima. ¿Cómo surge de repente ponerte también a hacer una cosa? Pues no sé, directamente sale lo que dices en una conversación de bar, pues a lo mejor estás hablando sobre, alguien te pregunta, oye, en la transición, ¿qué canciones sonaban? Porque todo el mundo piensa, pues, es lo que estás hablando tú de la movida, del concepto de que la transición sonaba Enamorado de la moda juvenil. Y dices, ojo, que no es así. En la transición, de momento, empezaban los primeros que sonaban fueron las Grecas y Camilo VI. Totalmente. Y además canciones que a todo el mundo en realidad le gustan. Es decir, mucha gente dice, no, eso es hortera o es comercial, es mentira. Si luego cantas el Te estoy llamando locamente, lo canta todo Dios. Y a todo el mundo le gusta Rafael Acarrá. Eso es evidente, y de hecho en la movida el número uno no era ni Radio Futura, ni Glutamato, ni Loquillo. El número uno era Miguel Bosé. Tenemos que reconocerlo. O sea, la movida realmente, cuando salen canciones como La chica de ayer o cosas así, pasan realmente de refilón.
O sea, no cuajan en ese momento como... No cuajan, y de hecho, si lo miras, la mayoría de los grupos están todo el rato cambiando de compañía. Las compañías terminan sus contratos y no les renuevan. O sea, no porque no vendes lo suficiente. Pero y realmente la movida ha tenido repercusión a posteriori. O sea, yo recuerdo ya en los años 90 que sacó el País, sacó un domingo el primer CD de estos recopilatorios de la movida, que eran 10 temas. Entonces estaba todos los negritos de glutamato. Me llamaron para pedir la autorización. Y en un día se vendieron 500.000 copias. Sí, en un día ya. Como 10 canciones de la movida, que dices, pues bueno, que fue maravilloso, nos vino a todos. Simplemente, y además yo tenía la suerte de que esas canciones siguen sin tener contrato editorial, con lo cual el dinero simplemente que me pagaron por poder incluir la letra en el libreto ya era el sueldo de un año, vamos. Totalmente. Bueno, hablabas de esa universidad en ese contexto político tan especial. Siempre creo tu compromiso social ha estado latente. ¿Es quizás el link con la música lo que te hace en un momento también involucrarte en la política cultural? Sí, bueno, estamos hablando de la Jam, la Junta de... Pues mira, te cuento, porque esa es una historia muy curiosa. O sea, la Jam nace en el tanatorio de la M30. Vaya, hombre. Se murió Enrique Sierra. Vale. Fuimos allí, pues yo recuerdo que fui con Luis Auserón, íbamos juntos, allí estaba pues su pareja de Enrique, era Pilar Román. Y entonces cuando llegamos allí me dicen, no, antes de pasar Enrique ha dejado dicho, y estábamos hablando de las 8 de la mañana, que hay que beber un trago. Entonces estaba allí la mesa en la entrada, tenía la mesa en la entrada de la habitación llena de botellas de ron, vasos de chupito y todas las 8 de la mañana bebiendo. Esto coincide también con todo el escándalo que había en SGAE, cuando el caso de Teddy Bautista, que entró la Guardia Civil, y entonces pues los bares de los tanatorios son muy peligrosos porque no te tomas una cerveza a lo largo del día, claro. te tomas muchas. Nos fuimos juntando muchos músicos y salieron todo este tipo de temas y se dijo, pues hacemos una asociación, y en ese momento todos me miran a mí. Joder, ahí empezó. Y tú vas a ser el presidente y el encargado, que a ti esto se te da bien, porque tú dije, pues bueno. Y todo eso coincide poco después con que yo se me diagnostica, llevaba teniendo unos años antes, desde que monté el homenaje a Ordovás en el 2007. En el 2007 estaba teniendo una serie de problemas médicos, entonces se me diagnostica una cosa que me hace parar artísticamente. Soy alérgico al metal. Sí, es fuerte. Eso quiere decir, soy alérgico al níquel, al cromo, al cobalto, a la plata, a todo tipo de aceros, y entre las miles de cosas que me ocurren, aparte de los problemas alimentarios, es que no puedo tocar la guitarra. Con lo cual ahí ya te metes de lleno, dices, tengo tiempo y quiero saber qué ocurre, y ya me meto a investigar sobre los problemas de los artistas, los problemas de las pensiones, los problemas de las enfermedades, por qué no son causa de bajo laboral. Bueno, de hecho las alergias, que ni siquiera son consideradas enfermedades, es lo primero que se me dice. Y luego empiezas a descubrir cosas tan ridículas y tan absurdas como que la afonía no es causa de baja laboral en un cantante, pero la rotura de una pierna en un escritor sí es causa de baja laboral. Vale. Así es lo que estaba en estos años la legislación en España. Entonces ya me puse a trabajar sobre ello, y a partir de ello ya empiezas a trabajar sobre los derechos de autor, sobre todo lo que es el ámbito de no solo de la propiedad intelectual, sino me metí de lleno, o sea, en una cosa, digamos, más transversal. Hablé con todo tipo de asociaciones, entidades de todos los sectores creativos, artes plásticas, de cine, etcétera. Y me puse, y me hice un experto. Sí, se generó el ciclo por ejemplo, el estado de la música. El ciclo del estado de la música. Que justo preparando la entrevista tuve acceso a conclusiones que sacó, y la verdad es que vigente lo siguiente. Sigue vigente. De hecho, luego el documento marco de la estructura del artista, que lo redacté yo también, que firmaron más de 100 entidades, hay párrafos en las primeras resoluciones que saca la Comisión de Cultura del Congreso, no, lo cual te llena de alguna manera de satisfacción, quiero decir, está en las urnas, pero es una
realidad es copia y pega. Entonces algunas cosas se han ido consiguiendo, pero por desgracia sigue vigente. Hay cosas terribles que no se han arreglado. O sea, los artistas y los músicos tenemos muchos problemas con las pensiones porque la mayoría no llegamos a la pensión contributiva. Por el número de años cotizados. A nosotros en su momento, en los años 80, yo iba a decir que se nos engaña, y sí, se nos engaña. Se nos dice que no hace falta que nos demos de alta de autónomos porque podemos darnos de altas por bolos. Y que nos proponemos que cada bolo cuenta como 2 días de trabajo. Tú dices, hostia, cada bolo como 2 y tengo que pagar. Pero te das cuenta al cabo de años que no llegas ni de coña, ¿sabes? Y ya es tarde para dar marcha atrás y conseguir la pensión contributiva. Entonces resulta que hay un problema que la pensión contributiva sí hemos conseguido que sea compatible con derecho de autor. Entonces, pero se aprobó en el 2022, o sea, fíjate, hace 3 años, sí que costó conseguir a eso. O sea, hace 3 años se aprueba, pero la no contributiva no. Con lo cual, la no contributiva ahora mismo es un poco más de 500 euros. Y entonces, si no es contributiva con derecho de autor, quiere decir que si tú percibes la más mínima cantidad de derecho de autor, te quitan durante un año la pensión. Con lo cual, te mueres de asco. Hay un caso que un músico, mientras yo trabajaba en todo esto, pues me puse en contacto con muchos músicos que tenían este problema. Recuerdo un caso porque me afectó mucho a mí personalmente, de un cantautor de Salamanca, se llamaba Nino Sánchez, fue muy famoso en los años 60 y 70, incluso fue portada de revistas de estas de fans y cosas así. Entonces fue uno de los que me llamó, se puso en contacto conmigo para contarme. Un día porque tenía la no contributiva, había cobrado, pues no sé si eran 5 o 6 euros de derechos de autor y le habían quitado la pensión. Joder. Ya. Dice que no tengo ingresos y no sé qué va a pasar. Y un día me hizo una llamada, porque había quedado con él para hablar, me dice, oye, no podemos tener mañana la reunión porque me operan, pero no te preocupes, cuando salga me operan. No salió nunca del quirófano. Murió allí. Sí. Entonces eso te dice, hostias, o sea, estaba la gente muriendo en la indigencia porque estos cabrones, o sea... son incapaces de legislar y reconocer. O sea, yo me pasé años yendo en el Congreso de los Diputados, iba todas las semanas, tenía reuniones con todos los representantes de todos los partidos políticos. Y hubo uno, de un partido además de los importantes, eso no voy a decir cuál, pero que me dice con una sonrisa, pero es que no sé qué queréis, es que no es suficiente satisfacción hacernos felices con vuestra música. Joder, siempre. Claro, me he puesto, mira, perdona, bonito, tú estás viviendo de nuestro dinero, tú vives del dinero público. No le dije bonito, el otro sí se lo dije. Bonito no me parecía, ¿sabes? Hay que ser radical, pero educado. Y tú estás viviendo con el dinero público por defender, por conseguir solucionar los problemas de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos este problema, el sector artístico tenemos este problema y tu obligación es solucionarlo. Y no me hago tonterías, porque entonces trabajo tú también gratis, no te gratifica el solucionar mis problemas de manera gratuita. Claro, es la respuesta que le tienes que dar. En general en la sociedad ha sido muy difícil hacer llegar a la gente que los músicos también comemos y también queremos tener una casa y queremos, ¿sabes?, movernos y que los médicos nos atiendan y todo ese tipo de cosas. Y por cerrar ese capítulo más así del tema de tu compromiso, ¿cuál sería la conclusión de tu relación con las instituciones públicas, políticas, sea de izquierdas o de derecha? No vamos a hablar de ideología. Al final creo que la frustración es por todos lados. Yo he tenido buenas relaciones con izquierda y con derecha. Quiero decir que a mí me han llamado partidos de izquierda a izquierda y de derecha a derecha para que les asesorara y les presentara propuestas y a los dos les he presentado las mismas. Quiero decir, mi compromiso es ese. Luego cada uno acepta, pero no te adaptas. Nosotros no nos adaptamos a lo que quieren ellos escuchar, sino que transmitimos el mensaje y la idea es conseguir que en sus programas metan eso. El problema es que en el sector de la cultura, de entre los políticos en general, suele haber menos discrepancia que entre otros sectores, que el que estamos viendo ahora mismo en el mundo de la política, que es realmente patético y dramático. Solía haber, sobre todo en la legislatura esta, digamos, del 2017, 2018, 2019, había bastante, era fácil, yo me podía tomar una caña juntos al mismo tiempo con un señor de Ciudadanos y otro de Podemos, tranquilamente, y hablar tranquilamente. Eso ahora se ha perdido. Ahora, bueno, el año pasado hice otra charla donde sí conseguí, había representantes
de Podemos y de PP y del PSOE y eso, y la verdad es que fue bastante cordial. Sí. O sea, discrepancias, pero cordial dentro del sector de la cultura. El problema es que el sector de la cultura, los políticos de la cultura no tienen capacidad de aprobar nada sin pasar por los otros sectores, sin que trabajo, hacienda, economía les parezca bien, o sanidad. Con lo cual es muy difícil, no basta. Y luego, aparte, son muy cambiantes. Salvo excepciones, cada vez que hay unas elecciones, de repente te encuentras que la Comisión de Cultura son todos nuevos, que los responsables de política de cultura, entonces empiezas otra vez de cero, es como tremendo, es todo muy lento. Totalmente. Y bueno, en el tema autoral, que es donde participas, trabajas ahora de manera más activa, ¿no? Intentando convencer, ¿no?, a los propios creadores que la gestión de que la defensa de sus derechos no es algo opcional, ¿no? Y surge Seda, ¿no? ¿Cuál es el embrión de Seda? ¿Y cuál es el realmente? Sí, a ver, es que yo ahora preparando esto, o sea, sabía lo que Seda nace como una opción, una alternativa, ¿no? Digamos, a las GAE, al monopolio, ¿no? Empieza como alternativa, pero ahora ya es la exactamente, pero entiendo eso, ¿no? No, por eso, sí. Sí, empieza como, a ver, nosotros somos primero, a raíz de esta asociación, primero Jam, y luego creamos otra asociación que fue COA, porque Jam era solo de músicos, y COA se crea como una asociación transversal, y donde ahí ya entran, pues igual que en SGAE están la gente de audiovisual, la gente de gran derecho, pues empieza como una transversal, creamos. Y la idea un poco era intentar regenerar las GAE, lo que pasa tras la marcha de Teddy, tras la salida de Teddy, más que para la marcha. Empiezan a ocurrir cosas en el GAE, a salir a la luz cosas que no ocurren. Entonces, Antón Reisa, que fue el primer presidente tras Teddy, nos convoca a unos pocos y nos cuenta lo que ha descubierto de lo que fue luego el fraude de la rueda, que fue algo. Entonces se descubre que SGAE está recaudando y repartiendo como Dios le da a entender, ¿no? Como le da la gana a cuatro jetas, a cuatro sinvergüenza. Entonces creamos primero COA para intentar dar el vuelco. El caso es que salvar las GAE, de hecho, era una labor muy difícil. De hecho, nosotros creamos en 2019 una candidatura para presentar las relaciones de SGAE, donde además habíamos cerrado un acuerdo también con la candidatura de los editores y todo, para ir de alguna manera todos unidos y apoyarnos, y el entonces presidente saca un comunicado donde incumple la legislación y prohíbe el voto electrónico. Muy bien. El sistema, aparte del sistema de votos en las GAE, es bastante imposible de romper. Quiero decir, el que tiene el poder lo tiene. Es un sistema caduco, aunque ahora hablan de que lo están cambiando, no es creo que no es así, aunque prefiero no hablar del momento actual, te hablo del pasado, que es lo que importa. Entonces nosotros, ante eso, yo hablo con el Ministerio de Cultura y les comunico que vamos a retirar la candidatura, que es imposible participar así, que lo que queremos es que el Ministerio intervenga en las GAE, que es su obligación. De hecho, estaba ya iniciado el proceso. El caso es que yo no sé el Ministerio cómo lo hizo de bien, que todos los jueces cuando presentaban la solicitud de intervención les decían que no eran competentes. Yo la verdad es que me resulta sorprendente pensar que que no sepan unos abogados del Estado dónde tienen que presentar una solicitud de este tipo. El caso es que se queda en huelga de borraja, nosotros entonces nos retiramos, el GAE hace sus elecciones y le comunicamos al Ministerio nuestra intención de crear una entidad nueva, ya que la ley no lo permite, es una alternativa. En principio nos dicen que no, que se ofrecen a ayudarnos a ganar las elecciones, así de claro en las GAE, o sea, ahí me lo dicen así a la cara. No, preséntate que nosotros te ayudamos a llegar arriba. Digo, ¿qué me estás contando a mí? O sea, que llevo años hablando con vosotros y a ver lo que avanzáis. Entonces hubo un grupo que nos negamos y empezamos, ahí constituimos Seda, primero como una asociación cultural, para dar luego el paso a entidad de gestión. En un primer momento estaban los editores, todos los artistas se venían también con nosotros, estaba todo encarrilado, empezamos a trabajar en ello, pero igual que a mí el Ministerio me hizo una oferta, le hizo una oferta a los editores. Vale. No voy a entrar en detalles. El caso es que todos los editores en el último momento dan marcha atrás.
cuando ya además incluso habíamos conseguido, o sea, yo lo seguí moviendo con un pequeño grupo que nos quedamos y conseguimos el apoyo de entidades de gestión internacionales importantes, que PRS, o SACEN, o sea, la británica, la francesa, todas dispuestas a apoyar de alguna manera que en España hubiese una alternativa limpia, que no hubiese fraude, que no hubiese ese desvío de millones de euros que pasaban, donde 20 autores se llevaban 100 millones. O sea, claro que era de manera un poco fraudulenta. Conseguimos que también que la ley cambiara algo, por eso se establecen legalmente unos topes en los repartos de las entidades de gestión para las franjas nocturnas. Yo creo que están mal hechos. Siempre he pensado que los repartos deben ser lo que le corresponda a cada uno. Sí, claro, o sea, no sí, hace falta poner no hay un criterio tope. ahí, tal, claro, El tope es el que tiene que ser, lo que genera cada canción debe percibir los autores de esa canción. No hay otro sistema de reparto que sea justo que no sea ese. De hecho, la semana pasada salió una sentencia que a SGAE, donde le ha multado un problema de competencia y le obliga a cambiar el sistema tarifario entero, porque no se considera justo. O sea que sí, los años sí seguimos luchando por lo mismo. Todo eso también nos hemos dado cuenta de que muchas cosas que hemos ido creando en SEDA, otras entidades nos van imitando. Nosotros seguimos siendo una entidad pequeña, ahora mismo somos 350 socios, que es una cifra que ya está nada mal. Ahora tenemos algunos socios importantes, no solo los veteranos que se vinieron, o sea, me refiero como Bernardo Fuster, Rosa León o el propio Kiko, sino que hay gente nueva que te metes en internet y tienen decenas de millones de escuchas en Spotify, pues, por ejemplo, Rupa Trupa, o sea que sí que estamos generando un embrión de ser capaces y ya podemos gestionar en todos los territorios del mundo, podemos recaudar, estamos ya haciendo repartos de derechos de otros países. En enero empezamos a gestionar en España los derechos de la SAN, la entidad brasileña de derechos de autor, o sea que se viene con 18.000 autores, se vienen a SEDA, dejan SGAE, o sea que algo estamos haciendo. Vale. ¿Y cómo hacéis esa labor de difusión, de visibilización de lo que es SEDA? Como podemos. Claro, por eso te iba a decir, porque me imagino que precisamente a la otra parte no le interesa tampoco que crezcáis mucho. ¿Habéis notado algún tipo de presión en ese sentido? No le interesa nada que crezcamos, ni mucho ni poco. O sea, lo que le interesa es que desaparezcamos. ¿Sabes? Hay gente interesada en mantener los monopolios. Ahora mismo tampoco lo puedo contar aquí porque hay cosas de confidencialidad, pero ahora mismo sí estamos en conflictos serios con SGAE por los sistemas recaudatorios, porque GAE ha seguido recaudando por un repertorio universal, o sea, GAE ha seguido recaudando por un repertorio que no tiene. Con lo cual tú llegas a los sitios a decir, estás poniendo repertorio mío, y te cuentan que ya le he pagado a SGAE. Y al final lo que pasa es que en vez de reclamar a 1.000 locales, pues dices, reclamo a SGAE. Claro. Eso tiene más sentido, o sea, los locales han actuado de buena fe. Claro. Y los otros, evidentemente... O sea que parte del día a día de SEDA es la supervisión de la praxis, ¿no? De la SGAE como única entidad de gestión, más allá de las siglas. Sí, no, nosotros es ir, vamos avanzando, tenemos los pies en la tierra, vamos aumentando nuestro repertorio y vamos aumentando, buscando las maneras de poder, autofinanciarnos y poder que toda la gente que está trabajando y colaborando perciba un sueldo remunerado sin gravar excesivamente los descuentos de administración de los autores, porque entonces no tendría sentido. Entonces estamos en esa línea y pues sí, y encontramos soluciones. La última que hemos hecho, que está todavía en marcha, pero ya es así, se puede contar porque el Ministerio lo aprobó en mayo, algo que en España no se estaba haciendo, que era la recaudación de derechos por el uso por las partituras, los derechos que generan las partituras para uso docente. Todas todos los conservatorios de España, todas las academias de música de España, todas las escuelas, sean alternativas o no, están utilizando partituras para enseñar a sus alumnos. Y los autores de esas partituras pues llevan años sin percibir un solo céntimo. Entonces hemos conseguido que se nos apruebe gestionar ese derecho y hemos conseguido, pues te puedo decir que ahora mismo tenemos un repertorio de 15 millones de partituras. Pero entre las partituras, o sea, que no solo tenemos las partituras de mías o las de los socios, sino que tenemos las partituras de los Beatles, de Shakira o de ACDC o de...
Claro. O de, sí. o de cualquiera. Entonces, eso de alguna manera nos va a permitir el poder aplicar, que las partituras de alguna manera nos permitan no grabar los derechos de nuestros socios por internet o por conciertos, o ¿sabes? Grabarlos a lo mínimo y poder pagar debidamente a los trabajadores, que evidentemente con las pegas que nos están poniendo no siempre ni es fácil ni es posible. Lo que pasa es que nos hemos juntado no solo un grupo de autores con ganas de sacar esto adelante, sino curiosamente un equipo muy importante, de gente muy cualificada, con un currículum impresionante, que también está dispuesta a sacar esto adelante. Totalmente. A las duras y a las maduras, y entonces eso nos hace más fuertes. ¿Y qué nos dirías ahora? ¿Qué papel juega hoy las entidades de gestión en este contexto digital y globalizado? A ver, lo importante más el papel que juegan las entidades de gestión es el papel que deben jugar, y lo más importante sobre todo es que los autores y los músicos seamos conscientes de qué son los derechos de propiedad intelectual y qué es la gestión colectiva. La mayoría de los autores siguen pensando pues que los derechos de autor es una especie de aguinaldo que te llega en Navidad, ¿sabes? Que tú vives de tus discos y tus conciertos, y en Navidad, pues yo la primera vez que cobré derechos de autor así gordos, que yo tampoco era consciente, pero ya cuando sacamos los negritos y todo eso, pues fui, además me acuerdo que ni siquiera tenía cuenta, yo fui con Asgae con el cheque a cobrarlo en efectivo. Entonces, me dieron en efectivo pues un montón así de billetes, que lo que hice fue a comprar una mariscada para invitar a mi familia y a mis amigos, ¿no? Pero entonces yo veo en los músicos jóvenes, los músicos nuevos, que siguen pensando eso. No saben que tienen derechos de autor, ni que tienen derechos de artistas, ni que existe la IE, ni que existe SEDA, ni que existe nada. Y el problema es que esos derechos existen, la gente paga por esos derechos. O sea, los usuarios, quiero decir, todos los bares, las radios, las televisiones pagan por esas canciones, y si tú no te das de alta en una entidad de gestión colectiva para que te des tu parte, tu dinero se lo va a quedar otro. O sea, no se trata, es que si yo me hago, es que, joder, es que el bar de la esquina que pone mis canciones, pero claro, no le voy a pedir. Digo, no, es que el bar de la esquina ya está pagando. Ya está pagando. Entonces, si tú no registras tus canciones y declaras que las está poniendo, tu dinero va a otro. Siempre va a otro. Y por eso hay esas desigualdades tan tremendas en algunas entidades de gestión, en una entidad de gestión concreta, tan grandes, donde hay una serie de socios y de autores que perciben unas cantidades tremendas. Luego hay otro grupo de autores que no perciben nada, absolutamente nada, y hay una clase media que históricamente ha estado unida precisamente, tú lo sabes, a la venta de discos y a los conciertos, que al igual que está desapareciendo de alguna manera discográficamente, está desapareciendo también en cuanto a derechos de autor, y es más por ignorancia que por realidad. Entonces luchamos también contra eso, hacer lo que realizamos en muchas jornadas, en muchas charlas y podcasts informativos, intentando explicarles, pero a ver, tonto del bote, tienes derechos. Además hay derechos que son irrenunciables, que eso es algo que hay que explicar a los músicos. La copia privada. La copia privada es irrenunciable y da igual, o sea, los grandes fabricantes, quiero decir, Sony o Apple van a pagar lo mismo, ¿sabes? O IBM van a pagar lo mismo de copia privada, estés tú socio de una entidad o no. Entonces, y como es un derecho irrenunciable que pertenece a todos los socios, y solamente lo puedes cobrar a través de una entidad de gestión colectiva, o te haces socio de SEDA o no lo cobras. ¿Y cómo asumís el reto, ya iba a decir a medio plazo, no ya a corto plazo, que implica todo el tema, pues el streaming, plataformas y sobre todo esa amenaza que nos viene ahí, que es la famosa IA? Bueno, la IA mucha tarda en salir, ya estaba diciendo yo que se le va a olvidar, digo, no, imposible. A ver, nosotros el streaming, por el volumen que tenemos de repertorio, aunque seamos ya, te digo, ahora mismo de repertorio propio nacional, 350 autores, y creo que tenemos unas 7.000 obras, 7.000 canciones son para grupos como Meta, o sea, es una mierda. Entonces nosotros hemos buscado, como siempre, una solución, y lo que hemos es cerrado un acuerdo con la entidad francesa, con la SACEM, para que nos gestionen en Europa los derechos digitales de Internet. Tanto sea de Spotify, o sea Deezer, o sea Apple. Con lo cual, y no solo que nos lo gestione, sino que nos reclame los 5 años anteriores, que no cobramos, que a los cuales tenemos derecho legalmente, con lo cual está muy bien porque lo vamos a cobrar. Y de hecho en Estados Unidos eso lo hacemos con la MLC, que ya lleva ya más de un año pagándonos los derechos puntualmente. Y es curioso sorprender cómo ahora que estoy en SEDA,
percibo de Estados Unidos derechos digitales, que cuando estaba en otra entidad no percibía, no me llegaba. Y revisando, curiosamente, estaba. ¿Sabes lo que te digo? Sí, que no sé, que llegaba, pero no o sea, llegaba a la entidad que tenía que llegar, pero no llegaba a los bolsillos nuestros. Y entonces, pues, eso, pues, en ese sentido lo estamos consiguiendo. El problema de la IA es un problema bastante más complejo. O sea, ¿sabes? A ver, yo personalmente, que hablo a nivel ya totalmente personal, no como Seda, creo que las herramientas tecnológicas que ayuden al desarrollo creativo de los artistas son siempre bienvenidas. O sea, los músicos llevamos años usando samplers, autotunes, igual que el Photoshop gráficamente, al fin y al cabo no dejan de ser desarrollos tecnológicos, pero que ayudan a la creación. La IA puede ayudar a la creación, hay muchas maneras que puede hacerlo. El riesgo que hay dos riesgos tremendos. Uno es que si en vez de ayudar a la creación, sustituya a la creación humana, que es el principal riesgo. Y luego hay otra, esto no es un riesgo, esto es una realidad que está ocurriendo. Se ha estado entrenando a los chats GTP, se les ha estado entrenando con obras de autores y de artistas, y no solo músicos, sino de todos, escritores, e incluso grabaciones de los productores discográficos han estado utilizando sin permiso, sin autorización, y con lo cual se están lucrando. Y el riesgo ahí es que ya lo ves venir, quiero decir, que te puede hacer cualquiera ya, te puede hacer un disco que suene igual que los de Calamaro o igual que los de no sé, tienes aquí los Imposibles o de cualquiera, o de Arizona Baby. Lo van a conseguir, y con el tiempo va a ser muy difícil de diferenciar cuál es el real y cuál es el falso. O sea, hablo en general, sobre todo tal como escuchamos la música, la calidad, me refiero, si tú escuchaste la música con un equipo en tu casa de maravilla, con dos altavoces estupendos, ¿sabes? Un amplificador clase A, pues evidentemente notas cualquier cosa. Pero escuchando la música en un móvil realmente es muy difícil entender la diferencia. Entonces eso hay que regularlo de alguna manera. Ya esta misma semana ha sido una sentencia, no sé si lo sabes, en Alemania, a favor de Gemma, condenando a OpenAI y ChatGPT a una sanción porque se han utilizado letras. Se han notado la música, han utilizado letras de autores para alimentar alemanes para alimentar y crear canciones. Han sacado canciones creadas que son sacadas las letras de las letras. Entonces ahí la primera sanción, se les ha puesto una primera multa pequeña, son 250.000 euros, que para OpenAI me imagino que es muy baja, pero eso ya creo que sienta un precedente judicial, es una sentencia importante que puede crear jurisprudencia y si les obliga a negociar. Creo que es importante que se llegue a un acuerdo para no solo que podamos autorizar a los operadores a utilizar las obras de nuestros socios para entrenar la IA, sino hay que llegar a un acuerdo para reclamar lo que han hecho sin permiso. Y hay que ver la manera, porque si un autor, a pesar de eso, un autor te dice, yo es que no quiero el dinero, quiero que no se use mi canción, poder de alguna manera regular eso, gestionarlo y legislarlo para que se pueda retirar también. Entonces es complicado. En España, en noviembre del año pasado, el Ministerio de Cultura sacó un borrador de decreto ley para empezar a regular las licencias colectivas ampliadas, pero lo retiró luego en enero. No hubo consenso entre, digamos, el sector artístico. Sí que es cierto que el borrador en líneas generales era bueno, pero tenía cosas un poco absurdas. Quiero decir, si a nosotros la ley nos obliga a que los autores y los socios nos digan uno por uno los derechos que quieren que gestionemos, no puede ser que este derecho de autorizar a la IA lo podamos hacer sin que nos lo autorice, ¿sabes? Una tomadura, una contradicción con la propia ley de tomadura de pelo. Entonces habría que mejorarlo, pero urge solucionarlo, porque es la única manera de que estemos protegidos y podamos denunciar. Uno por uno no podemos denunciar nunca a un gigante. Totalmente. O sea, pero una entidad de gestión colectiva y varias entidades de gestión colectiva unidas es lo que sí pueden denunciar. Siempre digo, yo creo frente a la IA, que es eso lo que tú dices, lo has explicado muy bien, ¿no? Si aporta y ayuda, evidentemente bienvenidas. Lo que no tiene que hacer es sustituir, ¿no? Y yo creo que al final, a nivel ya
humano, a nivel lobby industrial, el lobby empresarial, lo que creo que es eso, hay que generar un lobby frente a eso. O sea, no hacer cuando llegó Internet, que cada uno miró para un lado y como esto no me va a afectar, no creo que sea algo irse ahí. Y así nos ha ido. Así nos ha ido, tiene que ser unido y la IA es eso, me refiero, yo me imagino al chaval que está compone una canción en su casa y dice, pues esto con una orquesta sonaría de puta madre, entonces si tiene un synth te puede hacer una chapuza, pero si tienes la IA le puedes decir, a ver, en mi canción que he hecho yo, que es mía, pero no tengo dinero para contratar una orquesta, ni conozco, no tengo ni un amigo violinista, ni nada de eso. A ver, ¿me puedes hacer un arreglo con estas características, pero me suene con aire barroco, de cuarteto de cuerda, tal? Y entonces la IA te dice, pues sí, podría ser algo así. Te dices, hostia, pues no queda mal. Entonces ya lo trabajas y lo desarrollas. Me refiero, y en otros sectores, igual como corrector. El problema es que ya está empezando a ocurrir que no solo no estamos siendo remunerados por lo que están haciendo, sino que va a mandar al paro a muchísima gente. Exacto. Y no solo, tú imagínate, pues los actores de doblaje se van a ir al garete, porque si yo tengo la voz de Jesús Alzarando y la IA me dice, ahora está muy bien, la hemos grabado la película en inglés, para ponme la película me la doblas en chino, en castellano y ya está. Y los actores de doblaje se van al garete. Los adaptadores de letras de traducciones, yo he hecho traducciones de letras de Boris Vian o de Bob Dylan y ahora resulta que ya no las voy a hacer porque las va a hacer la IA. Hay un montón de cosas que van a desaparecer los trabajos. Yo me imagino los músicos de audiovisual, de series de televisión o de anuncios. Tú imaginas una compañía de anuncios, ¿para qué va a querer contratar a un músico? No. Si la gente no se va a enterar si la música del anuncio es una... es una Así que, entonces, con que me haga le digo a la IA que me haga una melodía parecida a la de Pim Pam Toma la Casitos y totalmente. Tiro millas. Bueno, para terminar, y muchísimas gracias, que ha sido un placer. ¿Qué te motiva hoy para seguir tocando, para seguir componiendo, para seguir encima defendiendo los derechos de los músicos y los autores? Porque cuando uno se mete en una cosa hay que llegar hasta el final. O sea, lo de defenderlo de los derechos es porque hay que llegar hasta el final. Quiero decir, yo esta semana hemos tenido elecciones, me han vuelto a elegir miembro del Consejo y entonces voy a seguir 3 años. Mi intención en cuanto a eso es, ya tengo más años de los que sería de tener, lo que es que en estos 3 años se produzca un relevo, ¿sabes? Y que aparezca gente nueva, pero aún así seguir luchando, seguir defendiendo, eso va a ir conmigo hasta la tumba. Y la música es que es lo mismo, un músico no se retira. Totalmente. Los músicos ahora mismo estoy con la Costelera Sónica, pero también estoy preparando otros proyectos, sigo componiendo, haciendo canciones. El proyecto que antes han mencionado, el de Con Ritmo y Rima, es un proyecto muy bonito, que estoy desarrollando con un grupo de músicos más. Lo queremos desarrollar aún más, que es poner música a poemas, o sea, directamente, y hacerlo además en directo. Es un proyecto interesante, con lo cual, y lo que pasa es que lo queremos hacer, porque hemos hecho ya pruebas haciendo cosas de Miguel Hernández y tal, pero lo queremos hacer con autoras vivas, poetas vivas, que nos den, musicar esos poemas, y luego el proyecto es que en directo alguien del público también que musicar con él un poema. Que es muy sencillo, muy sencillo. Pero se puede hacer, tú lees un poema y un poema te transmite algo. Un poema me refiero a esas sensaciones, y esas sensaciones que te transmite el texto son reproducibles en música. Te transmite si es alegre, si es triste, si hay que usar tonos mayores o tonos menores. Entonces, todo eso explicarlo también en vivo y en directo, y es un proyecto me parece precioso. Y seguir tocando, pues tengo un proyecto, pasa que hasta la verdad es que Seda me ha absorbido tanto que lo voy retrasando. Tengo 2 proyectos en marcha. Uno que tengo que hacer sí o sí, porque lo he prometido por 2 veces. Pues grabamos un disco conjuntamente, Glutamato Yeye y Germán Cupini. Cantan Iñaki y Germán a dúo. Lo grabé yo en el estudio que tenía, ya no lo tengo, donde hay 19 canciones inéditas, cantadas por los 2. Y yo en el hospital a Germán, el día antes de morir, le prometí que el disco iba a salir. Lo teníamos todo preparado fíjate, el 26 de junio de 2020 se cumplía el 40 aniversario de Glutamato Yeye,
fecha, y estaba todo preparado para hacer una actuación, presentar el disco, y ¿sabes qué pasó? Que estábamos todos en casita, encerrados, con lo cual no se pudo hacer. Luego Iñaki, a raíz de eso, le entró un mal rollo, que si era un proyecto maldito, lo retrasamos, y cuando por fin me llama para el año pasado, en las navidades pasadas, que oye, que vamos a retomar, que vete preparando, buscando fecha, que vamos a sacar el disco y hacer unos conciertos, pues también sabes lo que ha pasado, que en mayo también nos dejó, entonces quedo yo. Y entonces, pues bueno, yo, como yo he tenido suerte, o sea, a mí esto... De hecho, tuve un problema gordo. O sea, de hecho, hace 6 años mi oncóloga me pregunta, ¿cuándo naciste? Yo dije, mi fecha, según una revisión. Yo dije, mi fecha de nacimiento, me dice, falso. Naciste el 9 de julio de 2019. Vale. Con lo cual, vale. Sí, tuve una operación de más de 7 horas, o sea, un tumor de 25 centímetros, que no es moco de pavo, pero vamos, que lo he superado, estoy aquí, fresco como una rosa, lleno de energía. Entonces he dicho, pero eso tiene que salir este año, sí o sí, y aparte tengo un proyecto porque sigo haciendo canciones nuevas, y mi intención es también saber si a lo largo de 2026 lo puedo también sacar y hacer actuaciones. No digo tanto como una gira, porque es un poco incompatible con todo lo que tienes, con claro, seda. sí. Pero bueno, hay tiempo para todo en la vida, y, claro que sí. Y tocar es prioritario, y creo que la música es importante. Y creo que, a pesar de lo que digan algunos políticos, la gente que agradece la música invierte dinero en música. Totalmente. Pues nada más, a seguir agitando la coctelera. Muchísimas gracias, Patacho, ha sido un placer. Un placer haber estado aquí. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Paula y Sandra a los mandos técnicos, y nos vamos con Tú soñabas ser, de Señora Biónica. Adiós. No sé si me explico. Mientras reto con tu cráneo